Mi madre quiere obligarme a hacerme la prueba para donar el riñón a mi hermana porque su vida vale más que la mía, pero ahora mi madre prefiere que no la hubiera hecho. Mi hermana, Alicia, ha estado luchando con insuficiencia renal durante más de 6 meses. Al principio, lo estaba manejando bien. Seguía sus tratamientos y se mantenía entera mientras esperaba un trasplante de riñón, pero las cosas han ido cuesta abajo este último tiempo. Su salud ha declinado, y ahora los médicos dicen que necesita un trasplante de riñón sí o sí. Debido a esto, mi mamá me está pidiendo que me haga pruebas para ver si soy compatible con Alicia, para poder donarle uno de mis riñones. Pero, no estaría escribiendo esto si estuviera segura de querer hacerlo. La verdad es que Alicia y yo no tenemos una relación cercana. Y en los últimos años diría que la relación ha sido cero. Cuando éramos pequeñas, ella hizo mi vida aún más difícil de lo que ya era. Todo comenzó cuando en la escuela otros niños comenzaron a acosarme. Era pequeña para mi edad, un poco nerd, y luchaba con mi peso. Un cóctel de cosas que era perfecto para que los otros niños lo tomaran para hacerme bullying. Por lo general eran comentarios y bromas a costa mía, pero hubo un par de ocasiones en las que las cosas se volvieron físicas y terminé golpeada. Fue entonces cuando mis maestros intervinieron y les contaron a mis padres lo que estaba pasando. Mis padres pensaron que Alicia podría ayudarme, ya que era un año mayor que yo y asistíamos a la misma escuela. Pero no solo no me defendió o ayudó, no hizo nada para mejorar la situación, sino que lo único que ayudó es a empeorarla. Ella se unió a mis acosadores y los alimentaba con más cosas para acosarme. Ella los alimentaba con detalles personales sobre cosas que sabía porque vivíamos en la misma casa. Se aseguraba de que tuvieran toda la información para que sus ataques sean aún más dolorosos. Y no solo eso, a veces se les unía y juntos se burlaban de mí durante el almuerzo. Se reían, me ridiculizaban y seguían hasta hacerme llorar. Me sentía completamente sola. Esto se lo conté a mis padres, pero ella se hacía la inocente. Les decía que yo estaba mintiendo, que debía estar confundida o exagerando. Así que mis padres le creyeron. Me decían que dejara de culparla y que me enfocara en ignorar a los verdaderos acosadores, como si eso fuera a funcionar. Nadie veía lo que estaba pasando o no les importaba lo suficiente como para actuar. Todo este acoso duró hasta que finalmente me gradué y fui a la universidad. La universidad no es un lugar a donde suelan asistir los acosadores, ya que allí se necesitan buenas calificaciones. Pero como ellos estaban ocupados acosando, casi nunca lo conseguían. Es un poco del karma que reciben estas personas por todo lo que hicieron. Allí conocí a mi primer novio, al primer chico con el que salí, al que llamaré Will. Con el tiempo lo llevé a casa para que conociera a mi familia, y a mis padres les cayó bien. Pero la reacción de Alicia fue diferente. Más tarde descubrí que Alicia había buscado a Will en las redes sociales sin decírmelo, y le había enviado mensajes diciendo que quería verlo. Hizo esto a mis espaldas. Cuando me enteré, le dije a Will que no me agradaba que la tuviera como amiga en sus redes sociales. Él me dijo que la bloquearía y yo le creí. Pero solo lo hizo mientras yo estaba con él, y luego la desbloqueó a mis espaldas. No solo eso, sino que había empezado a verla en secreto. Yo no tenía idea de nada de esto hasta que una de mis amigas cercanas de la universidad los vio juntos. Ella los vio a Will y a Alicia en su coche y vino inmediatamente a contarme lo que había visto. Como puedes imaginar, cuando enfrenté a Alicia, todo explotó. Le pregunté cómo podía estar tan desesperada como para meterse con el chico que yo estaba viendo. Pero para Alicia ese no era un problema, para nada. Estaba orgullosa de lo que había hecho. De hecho, se jactó de haber dormido con Will antes que yo. Y no hubo ninguna disculpa de su parte. Llevé el problema a nuestros padres. Mi papá sí estaba muy mal por lo que le conté y estaba muy molesto por lo que había hecho Alicia, pero la reacción de mi mamá fue diferente. Me dijo que no me creía y que necesitaba hablar con Alicia y escuchar toda la historia antes de decidir a quién apoyar. No era si me creía o no que Alicia había estado con mi novio, era que no creía que Alicia sea completamente culpable de eso y quizás había una razón para haberlo hecho. Finalmente habló con ella y mi mamá tomó su lado. Me dijo que Alicia había dicho que estaba enamorada de Will, y que la única razón por la que había hecho lo que hizo era porque sentía que Will también lo estaba y era normal que terminaran juntos. Aunque eso fuera cierto, lo cual dudo mucho, y creo que solo se acostaron porque uno es un calenturiento y a la otra solo le gusta hacerme daño, aún así no había razón para hacerlo a mis espaldas. Deberían habérmelo contado al menos, y luego hacer lo que tuvieran que hacer. Para mi madre nada de eso importaba, lo cual ayudó a provocar mi dolor. Y para empeorarlo dijo, bueno, tal vez ese chico no era para ti. Tal vez él y tu hermana serían más felices juntos. Incluso llego a decir que él era demasiado guapo para mí y que si estuviera con alguien más cercano a mi nivel no me engañarían. Me dijo que era una lección que debería aprender. Sí, había conseguido dar vueltas las cosas y ahora todo lo que había pasado era porque yo no era lo suficientemente atractiva, y por eso me merecía ser engañada.
Podría esperar esto de un desconocido, de una amiga de Alicia o de alguien a quien no le importó. Bueno, quizás a mi madre no le importó para nada. Hasta ese momento, si había tenido una ligera idea de que mi mamá prefería más a Alicia, ahora no tenía dudas. Hasta ahora habían sido pequeñas cosas, pero esto ya era descarado. No estaba haciendo ningún esfuerzo porque no se notara su favoritismo. A ver, sé que los padres tienen favoritos, es imposible que no los tengan. Pero algunos padres al menos se esfuerzan en hacer que no se note o intentan tratar a todos sus hijos por igual. Mi madre no, era como si me dijera púdrete, me gusta más Alicia y tú puedes aguantártela. Mi papá, por su parte, sí le dijo algunas verdades a Alicia por todo esto, aunque no fue suficiente para que cambiara las cosas con ella de algún modo. A pesar de su enojo inicial, al final también tomó el lado de mi hermana. Al final ambos encontraron una excusa para lo que hizo mi hermana y todo volvió a la misma dinámica familiar de siempre. Después de todo lo que pasó, tomé la decisión de cortar toda relación con los tres, Alicia, mi mamá y mi papá. Les dije a mis padres que Alicia podía quedarse con mi ex porque, para mí, ambos eran basura y la basura va bien junta, muy apartada de mí, para que no apeste. También dije que si mis padres aceptaban esta basura, eran también un poco basuras, así que todos al basurero y lejos de mi vida lo más posible. Les dije que estaba harta de todos. Mis padres intentaron discutir y hacerme cambiar de opinión, pero fue algo débil y poco convincente. No estaban dispuestos a hacer ningún esfuerzo real, como si esto les importara muy poco o incluso los beneficiara de algún modo, por lo que sabía que estaba en la dirección correcta. Desde entonces, me he mantenido alejada de mi familia. Apenas sé algo de ellos, salvo por las noticias ocasionales que escucho de parientes lejanos con los que aún mantengo contacto. Hace algunos años, escuché por medio de otras personas que Alicia se había casado con mi ex. Sí, con el mismo ex que me robó, por lo que podemos decir que era una historia de amor después de todo. Me dio asco saber que todavía estaba con ese tipo, porque era de esa clase de personas que pueden engañar hasta con una hermana, pero en el fondo sabía que eran tal para cual. También mi vida ha cambiado mucho en este último tiempo. Estoy casada con un esposo maravilloso, y hasta agradezco a mi hermana que haya servido para filtrar a mi ex. Pero a principios de esta semana recibí un correo corto de mi mamá. Me pidió que la llamara porque era una emergencia familiar. Le dije que no iba a llamarla, pero que podría contarme lo que sucedía que era tan urgente para contactarme después de años. Se trataba de mi hermana y su problema de salud. Por cierto, ya había escuchado de algunos de nuestros familiares sobre la insuficiencia renal de Alicia, así que la noticia en sí no fue una sorpresa para nada. Pero la petición de mi mamá sí lo fue. Me pidió que considerara hacerme pruebas para ver si podría ser una posible donante de riñón para Alicia, por eso quería tener esta conversación por otro medio. No respondí a ese mail. Y piensas bien, no quiero hacerme ni la prueba ni darle mi riñón. Pero aquí está el verdadero problema, mis abuelos paternos se han involucrado. Ellos conocen nuestra situación familiar, y a pesar de que corté lazos con mis padres, mis abuelos siempre han estado en mi vida y me han apoyado. Mis abuelos creen que no hay nada de malo en que me haga las pruebas. Dicen que si no soy compatible, entonces no hay problema y no cambiaría nada. Pero si resulta que sí soy compatible, entonces puedo tomarme mi tiempo y decidir si quiero o no donar mi riñón a mi hermana. Claramente, quieren ayudar, pero me siento muy incómoda con toda esta situación. Tengo miedo de que, si soy compatible, mi familia me presione aún más para seguir adelante con la donación del riñón. No quiero sentirme obligada ni culpable si queda en mis manos salvarle la vida a la nefasta de mi hermana. Solo estoy en esta duda porque son mis abuelos y ellos siempre han estado para mí. Les debo demasiado, incluso parte del dinero que utilicé para mi educación. Así que si me están pidiendo esto, al menos debo considerarlo solo por ellos. Así que aquí estoy, en Reddit, preguntando si sería la mala por decidir no hacerme las pruebas. No por mi hermana, sino porque mis abuelos me lo están pidiendo. Actualización 1. Mi mamá volvió a contactarme, insistiendo en que me hiciera las pruebas para ver si podía ayudar a mi hermana. No era la primera vez que me lo decía, pero esta vez sentí que no podía seguir ignorándola o dándole respuestas vagas. Decidí ser completamente honesta, así que le dije directamente que no estaba dispuesta a hacerlo. Le expliqué que no quería involucrarme con mi hermana de ninguna manera y que esta era mi decisión final. Pensé que al ser directa ella lo entendería, o al menos, quedaría claro cuál era mi posición y dejaría de molestarme. Pero, no estaba dispuesta a escuchar un no como respuesta. Me dijo que esperaba que yo diera la cara y ayudara a mi hermana sin importar cómo me sintiera al respecto. Para ella, no importaba lo que yo quisiera, según ella, mi hermana merecía una oportunidad de vivir, y aparentemente yo era la única que podía dársela. Pero le dije que no era mi responsabilidad salvar su vida, lo cual la provocó y la hizo enojar, al punto de que me dijo, tu vida no vale mucho de todos modos. La razón de por qué dijo esto tiene que ver con una explicación que dijo en su correo.
Todo se debía a que Alicia tiene un hijo y yo no, y como madre necesitaba superar esto para estar para su hijo. Quiso de algún modo arreglar o justificar su frase, diciendo que esto era más importante que nuestras diferencias, había un inocente involucrado, que era mi sobrino, y yo debía hacerlo al menos por él. Podría odiar a mi hermana y a ellos, pero él no merecía pasar por la pérdida de su madre. Podría ser algún argumento, pero viniendo de mi madre sabía que aún así todo se trataba de Alicia y lo que ella necesitaba. No creo que le importara mucho su nieto, simplemente era su forma de hacerme sentir culpable para que accediera. Mi padre también me ha contactado para sumarse a la cruzada de Salvemos a Alicia, como si fuera alguna especie de ballena varada en la playa. Me rogó que me hiciera las pruebas y me pidió que lo hiciera por él. Argumentó que Alicia podría morir sin un trasplante, y me advirtió que podría arrepentirme por el resto de mi vida si al menos no verificaba si era compatible. Le he dicho que no a ambos. Actualización 2. Antes de que me digan algo por haberme hecho las pruebas, lo cual sé que no les va a gustar a muchos de ustedes, permítanme decirles por qué la he hecho. Por un lado, y es el más importante, mis abuelos me han presionado para hacerlo. Les debo mucho, no solo financieramente, sino emocionalmente, porque han estado para mí en muchas situaciones. Un par de veces estuve muy enferma en mi dormitorio y fue mi abuela quien viajó hasta allí con sopa, y se quedó unos días en la ciudad para cuidarme. Y ese es solo un ejemplo, así que les debo mucho como para hacerles este favor. Además, me prometieron que si era compatible, será mi decisión, y solo mía donarle mi riñón, solo querían que me hiciera la prueba. Y los resultados arrojaron dos cosas interesantes. Primero, no soy compatible con mi hermana. Eso, en sí mismo, fue un alivio. Ya no hay que tomar la decisión de donar mi riñón, ni tienen sentido que sigan presionándome. Si hubiera sabido este resultado antes, hubiera hecho la prueba solo para terminar esto de una buena vez. Pero la segunda revelación fue lo más interesante del asunto, mis marcadores genéticos no coincidían con los de mi padre. Los resultados dejaban claro que el hombre al que había llamado papá toda mi vida no era realmente mi padre biológico. Eso sí que ha sido una bomba en todos los sentidos porque nunca imaginé que mi madre pudiera haber engañado a mi padre. Aunque con los días comencé a darme cuenta de que esto era la explicación perfecta de por qué mi madre me odiaba tanto. No explica por qué también mi padre tenía favoritismos, porque su reacción al enterarse dejaba claro que no sabía nada de esto. Los primeros en enterarse fueron mis abuelos, y fueron ellos los que les dieron la noticia a su hijo. Mi papá estaba devastado, por eso estoy convencida de que no lo sabía. Y según mi abuela, él no estaba en condiciones siquiera de decir una palabra coherentes a pocos minutos de recibir la noticia. Mi abuela tuvo que quedarse unas horas con él, porque estaba en un estado que era preocupante para ellos. Mi mamá, por otro lado, no esperaba que esto sucediera. No tenía ni idea que pudiera descubrir lo de la infidelidad con un test de compatibilidad. Así que estaba sorprendida, por decirlo menos. No solo había recibido el duro golpe de saber que no era compatible con su hija adorada, que se estaba muriendo, sino que además ahora se había destapado todo su secreto. Eso sí que no lo vio venir. Para mí, este descubrimiento me da algunas respuestas, sobre por qué mi madre ha sido como ha sido conmigo, pero también me deja más dudas. No sé quién es mi verdadero padre biológico y no sé si quiero conocerlo. Es mi padre biológico y podría tener intenciones de conocerlo. Pero, ¿quiero conocer a alguien que es capaz de meterse con una mujer casada? Esas son mis mayores dudas en este momento. Mis abuelos maternos también se enteraron de los resultados, y están furiosos. Están exigiendo respuestas de mi mamá, al igual que de mi papá, por si él también lo sabía y solo está actuando. Pero, en lugar de hacerlo más maduro aquí y decir la verdad, mi mamá se ha cerrado por completo. Se niega a hablar del tema con nadie. Cuando la enfrenté yo misma, con la esperanza de obtener algo de claridad, tuvo el descaro de decir que los resultados estaban equivocados. Está negando todo como si eso pudiera borrar las pruebas. Hemos hecho una prueba de paternidad con mi padre, solo para confirmar, y los resultados han dicho lo mismo. Ella ha dicho que está tan sorprendida como yo al enterarse de la verdad, pero no creo nada de eso y estoy segura de que sabía sobre el asunto. No se da cuenta de que está lastimando a muchas personas, como a mi papá, a mis abuelos y a mí. Pero no le importa demasiado, y solo dice que este momento no es el mejor para hacer esto, que deberíamos estar preocupados por salvar a mi hermana. En este momento no es una prioridad para mí, y si tengo que ser sincero con ustedes, nunca lo ha sido. Así que ahora estamos en una especie de limbo con todo. Mi padre se ha ido a vivir con mis abuelos, mi madre sigue buscando un donante para mi hermana y se niega a dar algún tipo de información. Si ella continúa por esta línea, solo queda buscar otras alternativas para descubrir todo, lo cual empeorará las cosas para mi madre. Mis abuelos la han estado presionando cada vez más, pero ella solo se cierra y se escuda detrás de la enfermedad de mi hermana. Mi padre también quiere hacerse una prueba de paternidad con mi hermana, pero ni mi madre ni mi hermana quieren hacerla. Yo creo que mi hermana sí es hija de mi padre,
Por eso mi madre la quiere tanto. Es parte de la familia perfecta y yo soy el error que hay que esconder debajo de la alfombra y que podía arruinar todo. Bueno, aquí estoy arruinando todo, pero sin haberlo provocado. Les actualizaré pronto cuando tenga más información. Actualización 3. Mi papá ha decidido divorciarse de mi mamá, aun cuando pensaba que no llegarían a eso. Siempre mi padre ha sido de seguir lo que decía mi madre. Nunca tuvo una razón para tener un favoritismo por mi hermana, pero aún así seguía las órdenes de mi mamá y pensaba que lo haría ahora también. Bueno, bien por él, supongo. En cuanto a mi mamá, después de días de presión por parte de mi papá, mis abuelos y el resto de la familia, también se han involucrado, finalmente cedió y reveló la verdad a todos. No sé si fue por culpa, por el peso de las preguntas constantes o simplemente porque la verdad era inevitable, pero finalmente habló. Yo creo que ha sido porque buscaba que mi padre no se divorcie de ella. Pero no creo que sea por amor o por romper la familia, sino porque un divorcio por infidelidad aquí la va a dejar muy mal parada financieramente. Aunque son solo especulaciones mías. No somos mejores amigas con mi mamá y vamos a tomar el té mientras discutimos esto. Resulta que, justo antes de quedar embarazada de mí, tuvo un romance con su entrenador personal. Había estado viéndolo a escondidas, a espaldas de mi papá. El romance solo duró unos meses antes de que mi mamá lo terminara, convencida de que nadie jamás lo descubriría. Pero luego, cuando quedó embarazada de mí, siempre tuvo la duda de si era realmente hija de mi papá. Pero por una cuestión estadística, las veces que estuvo con mi padre y las veces que estuvo con el entrenador, supuso de que no lo era. Después de que nací, solo quiso que la verdad sea enterrada en lo más profundo, aunque en el fondo ella lo sabía. Sí, verme todo el tiempo era un recordatorio de eso, y por eso me odiaba. Le dijo a mi padre exactamente esas palabras. Bueno, ya lo sabía por los hechos. Aún así, ella intentó seguir adelante con su vida. En lugar de hacer lo correcto y asumir su error, lo enterró durante décadas, esperando que nunca saliera a la luz. Pero no puedes mantener mucho tiempo algo así oculto. Ella misma provocó esta desgracia, sus mentiras, su infidelidad, su secreto. Si no hubiera insistido en que me hiciera las pruebas, si no me hubiera presionado para ayudar a Alicia, nada de esto habría salido a la luz. Pero supongo que era el destino que yo descubriera la verdad. Estoy agradecida de haberme hecho las pruebas. Ahora, mi mamá enfrenta las consecuencias, y honestamente, se lo merece. Mi papá está destrozado. Mis abuelos están furiosos con ella. Todos se sienten traicionados y no quieren tener nada que ver con ella. Incluso mis abuelos maternos, con quienes siempre tuve una relación más distante, están avergonzados de lo que hizo mi mamá. No pueden creer que haya mantenido un secreto tan grande oculto durante tantos años. Desde la confesión de mi mamá, de repente todos los que antes apenas se preocupaban por mí ahora sienten mucha simpatía por mi situación. Incluso familiares lejanos, personas con las que no hablaba desde hacía años, se han comunicado para saber cómo estoy. En cuanto a mi mamá, lo ha perdido todo. Mi papá la echó de la casa y ahora está viviendo en un motel mientras él regresa a la casa. Me ha llamado varias veces pidiéndome dinero y ayuda, pero simplemente no quiero ofrecerle nada. Y aunque parezca imposible, la odio más que antes de descubrir esto. Es como si, cuanto más pienso en todo lo que ha hecho, más difícil se me hace mostrarle empatía. Mi papá está ocupándose con un abogado sobre el proceso de divorcio, según lo que me cuentan mis abuelos, los paternos. Ahora, en cuanto al caso de mi hermana, ella obviamente todavía necesita un riñón. Mis padres no son candidatos viables para donar debido a sus propios problemas de salud, y el tiempo se está acabando para ella. Solo conozco lo que mis abuelos paternos me cuentan de ella, porque no he ido a visitarla en ningún momento. Dicen que se ve débil y cansada. Su condición claramente no está mejorando, tanto física como emocionalmente. Lo sorprendente es que Alicia se ha disculpado conmigo a través de mis abuelos, debido al pasado. No sé si son genuinas o solo es la situación que la ha vuelto así. Quizás quiera reparar sus errores si es que finalmente le toca partir de este mundo. No creo que eso cambie las cosas para nosotros en este momento. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y mucho ha cambiado. Primero que nada, mis padres ya están oficialmente divorciados. Mi papá se ha enfocado en reconstruir su vida, mientras que mi mamá ha intentado arreglar las cosas a su manera. Sin embargo, es evidente que ha perdido mucho, su familia, su credibilidad y su estabilidad. Ahora vive sola y ha sido prácticamente aislada por el resto de la familia. Ni siquiera el lado de su familia ha estado muy feliz con ella en este tiempo. Ha intentado comunicarse conmigo varias veces, pero nunca respondí. Ya no me importa lo que haga. Me he dado cuenta de que necesito seguir adelante con mi vida, sin importar lo que pase con la suya. En cuanto a Alicia, todavía no ha encontrado un donante de riñón compatible. Buena o mala noticia dependerá de a quién le preguntes.
Mi papá y mi mamá seguramente dirán que no, mis abuelos también, pero para mí es una noticia que me tiene indiferente. Sí, mi padre se ha hecho un test de ADN con ella y ha demostrado lo que esperábamos, que fuera su hija biológica. Mi madre se ha negado a decir el nombre de mi padre biológico, pero ya no me importa. He encontrado la información por otros medios, así que mi madre no puede usar más esa excusa para mantenerme en su vida. Desde que todo estalló, ha estado pidiendo mi ayuda porque se siente muy sola. Y ha usado la excusa de decirme o no decirme sobre mi padre biológico para que al menos yo esté cerca de ella, pero solo le he preguntado directamente una vez y eso fue todo para buscar mis propias respuestas en otro sitio. Todavía no lo he conocido, pero pronto lo haré. Mi esposo, del que no he hablado mucho aquí porque no ha formado parte del drama de manera directa, me acompañará. Él siempre ha estado junto a mí en toda esta situación. Y en cuanto a los que preguntaron si he conocido a mi sobrino o planeo hacerlo, la simple idea de ver a mi ex me da mucha rabia, así que es algo que creo que no haré. Mis abuelos han dicho que ellos podrían organizar una reunión en su casa, donde no estaría mi ex, cuando les mencione esto. Pero no sé si quiero hacerlo, no siento ninguna conexión con ese niño. ¿Es tan raro esto que estoy diciendo? Actualización 5. Esta actualización siempre fue planeada para hablarles sobre mi encuentro con mi padre biológico, pero hay un tema más importante que debo tratar primero. Mi hermana ha perdido la vida, y creo que sería lo mejor comenzar esta actualización mencionándolo. No porque le tenga respeto, sino porque lo considero algo más importante en función de lo que me han dicho en los comentarios de mi anterior actualización. No consiguió un trasplante a tiempo, y su condición empeoró de la noche a la mañana, según me ha contado mi abuela. Parecía estar bien y que tendría un poco más de tiempo, pero sufrió un colapso total y no sobrevivió. En menos de una semana pasó de estar mejorando, al menos en comparación con las semanas anteriores, a perder la vida. Ya se realizó su funeral, pero no asistí. No pensaba hacerlo, pero tampoco recibí una invitación de mi madre, quien lo organizó. No es que necesitara una, pero sabía que mi madre no me hubiera querido allí después de todo lo sucedido. Mis abuelos me dijeron que podía acompañarlos si quería despedirme, pero que respetarían mis deseos si decidía no hacerlo. No sé si haya algo más que contar sobre el funeral, ya que no estuve presente y no sucedió nada destacable. Ahora sí, pasando a mi padre biológico. Aún sigue siendo entrenador personal, y sin dudas, tengo un gran parecido físico con él. Incluso mi esposo me lo ha mencionado. No nos hemos hecho un test de paternidad para confirmarlo, porque no sentí la necesidad de hacerlo. Mis sensaciones al conocerlo fueron que no parece ser tan mala persona como me lo imaginaba, pero, al mismo tiempo, se involucró con una mujer casada. Él lo sabía y dice que se arrepiente de ello, pero ante mis ojos es difícil dejar eso de lado. Así que, si él es o no realmente mi padre biológico, no cambiará nada. Solo lo he visto una vez, y con eso fue suficiente. En este momento, solo tengo relación con mis abuelos. No he hablado con mi padre, quien asistió al funeral, ni con mi madre u otra persona de la familia. No es porque mi padre no lo haya intentado, pero si no teníamos una relación sólida cuando pensaba que era mi padre biológico, no veo el sentido de tenerla ahora. Tampoco he conocido a mi sobrino. Y en cuanto a los comentarios sobre mi decisión de no hacerlo, al parecer no está tan mal que me sienta así. Si esta parece una última actualización, es porque intento que lo sea. Estoy tratando de darles un panorama general sobre mi vida ahora porque, al menos de mi parte, creo que no volveré a actualizar.